Doctor, tiene silenciado su micrófono. Muchas gracias. A ver, ya llegó la luz, acaba de llegar en este segundo. Diga usted. Entonces, espérame 3 minutos para abrir la sesión en mi Ah, Zoom, ok, por favor. lo dejo abierto aquí entonces. No, ya ciérralo. Entramos a mi Zoom, nada más dame 2 minutos en lo que se conecta el internet, por favor. Bueno, ok. Vámonos para la otra sala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una disculpa, es que se fue la luz y apenas acabo de regresar. Justo antes de empezar la clase se fue la luz. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Entonces, oye, Cristian, nos estás apoyando con la lista, ¿verdad? Bueno, creo que ya abandonó uno más o dos más. Uno más. Es blanco, ¿no? Ah, Mira, te encargo, Cristian, si por favor nos puedes mandar la lista mañana, por favor. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya está viendo mi pantalla. sí. Vamos quiero desarrollar mucho más el modelo de inflación de la clase pasada. La clase pasada nos quedamos con que habíamos corregido un problema de multicolinealidad, pero apareció un problema de autocorrelación. Entonces, es como en las medicinas, cuando uno se enferma del estómago, le dan algo y se descompone otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay consecuencias de resolver una cosa, aparecen otras. Esperen un segundo, déjenme poner aquí una cosa. Espérenme.
Entonces ahí están viendo, me están viendo, ¿no? Entonces voy a dar la intuición de la clase. Incluso quiero hacer unos avisos antes de comenzar propiamente la clase, ¿no? Perdimos 20 minutos, una disculpa, se fue la luz. Este, hoy quiero, hoy vamos a ver muchos temas, muchos temas. Vamos a ver pronóstico dentro de la muestra, pronóstico fuera de la muestra. Vamos a ver estadísticos de evaluación de pronóstico. Vamos a ver cómo corregir un problema de modelos rivales y vamos a ver otras cosas más inclusive. Vamos a seguir un proceso de estimación correcta, va a ser una clase muy metodológica que muy probablemente no terminemos ahorita. No me importa, no quiero, no me interesa dar una clase muy importante, muy apretada y que no entienda. Prefiero llevarme dos clases y que quede bien y que al mismo tiempo, Emanuel, estamos trabajando esto conjuntamente y en la parte de él van a ver, ya vamos a empezar con vectores autorregresivos, ¿ok? Entonces, esta va a ser la última clase de modelos uniecuacionales, pero insisto, por la importancia del tema, lo quise meter y junto con con Bustamante Consuelo, si es de aquí, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces vamos a meter esto, yo creo que nos tomamos dos clases, la de hoy y la de 15 días, porque el lunes es puente, y con Emanuel ya vamos a avanzar con varios, ¿no? Uno, dos, ya habíamos dicho la clase pasada que todas dimos de alta todas las solicitudes que hicieron de tutorías, ¿no? ¿Alguien tiene algún problema o algo que debamos resolver en este momento? Ok, punto número uno. Punto dos, creo que este jueves está la plática de ética académica, Manuel. ¿Sabes de eso? No, doctor, no sabía. Creo que sí. Pregúntale a Ariel. De todos modos, ustedes no fueron notificados de esa plática que van a dar. No, No, No no nos doctor. ha llegado correo. no, A ver, déjenme checo aquí en mi cuaderno. Ah, es el 21, perdón, 21. O sea, faltan 10 días. Es de este jueves en 8. Es extremadamente importante que asistan, porque hay muchos problemas antiéticos con los alumnos. O sea, desde una ministra que se robó dos tesis de grado, ya había acusaciones políticas de muy diversa índole, y aquí en la especialidad han pasado cosas espantosas, en licenciatura, o sea, plagios, robos, problemas de citación, etcétera. Entonces, es extremadamente importante incluso que tú y yo, Emanuel, estemos presentes en esa plática. Es el jueves 21, virtual de 4 a 5 de la tarde. Por favor. No es optativa, no es si quiero ir, Está bien. es que hay que ir porque la UNAM como tal ha tenido problemas extremadamente graves y en los programas académicos de nosotros también. Entonces, por favor. em, La otra, tercera, ¿recuerdas cuándo va a ser el coloquio de las especializaciones? No, ahorita no lo tengo en. Déjeme que Bueno, revise. seguramente debe ser el mes que entra. Entonces les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Cada año se hace un coloquio de los estudiantes de la especialización, de las 9 especializaciones. Entonces, son avances de tesis, los van a presentar todos. O sea, entonces, por ejemplo, supongamos que alguien está trabajando cosas de recursos naturales. Entonces, hay la especialización en recursos naturales y entonces, bueno, si hay otro de otra especialidad de finanzas, por ejemplo, el costo, el precio aparente o el precio sombra del agua, ¿no? Y ustedes están haciendo una curva ecológica de Kuznets y otro está haciendo no sé qué, entonces hay una mesa de discusión donde presentan sus avances. Son, son coloquios muy importantes. Entonces yo necesito que 3 o 4 de ustedes voluntariamente participen, porque lo más fácil es decir, no, pues no participo porque no tengo un avance, pues es una manera de obligarse a avanzar para el coloquio y van a aprender mucho.
Entonces, yo les invito, por favor, que pues esa actitud de que nadie va porque a nadie le interesa, pues me parece que no debería existir. O sea, yo creo que por ser voluntario debería ser voluntario y que varios de ustedes quieran participar y no podemos irnos en blanco. O sea, no puede ser que econometría no tenga participación estudiantil porque pues, a nadie se le ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me falta algún aviso, Emanuel, alguna anotación, pues, para que podamos empezar, por No, favor. creo que ya podemos empezar. Ok, entonces voy a regresar a la intuición. La clase pasada teníamos un modelo sobreparametrizado, ¿ok? Teníamos 7 regresores de la inflación. Aplicamos la técnica de componentes principales y de lazo y redujimos de 6 o 7 a 3. Pero apareció el problema ahora de autocorrelación serial que indica que nos falta información, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es corregimos un problema, pero aparece otro aún peor. Entonces, bueno, vamos a hacer todo el seguimiento y esta clase me parece extremadamente importante porque es el problema econométrico que tenemos siempre. Es decir, en términos de que corriges una cosa y aparece otro problema. No hay recetas de cocina, siempre nos preguntan, ¿y dónde le pico? ¿Y qué hago? Y que no sé qué, ¿no? Pues eso es extremadamente difícil porque no hay recetas en ningún libro. No es de teclear y de poner comandos, es de resolver a partir, uno, de la intuición, dos, de la estadística y tres, de la teoría económica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio, es un ejercicio de verdad muy bonito, es de las clases más bonitas que creo que he podido este, pensar, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos Emanuel y yo mucho esta semana para Hacerles hacerles una una clase clase importante. importante. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿no? Pues Entonces, bueno, bueno, he he titulado titulado aquí multicolinialidad, corrección, modelo rivales y pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la clase tiene 6 puntos. La motivación ya se las dije, ya se las compartí. Vamos a hacer, al corregir la autocorrelación, vamos a buscar más variables que no generen más problemas, sino corregir los problemas anteriores. Y vamos a estar en el caso de modelos rivales, es decir, cuando yo quiero explicar una cosa a partir de 2, 3, 4, 5, 6 modelos. Se llama modelos rivales y vamos a ver cómo seleccionamos entre varios modelos el mejor a partir de una técnica que se llama in-sample forecast, que es utilizar una serie de indicadores estadísticos para ver cuál modelo de los dos que tenemos en este caso es el que mejor reproduce la historia de la inflación, que es lo que nos importa. Y con ese modelo hacemos un pronóstico out of sample, o sea, de futuro. El primer pronóstico in sample es un pronóstico hacia atrás, o sea, dentro de la muestra. Por eso se llama in sample, es dentro de la muestra. El otro, el segundo pronóstico, es un pronóstico de futuro, o sea, fuera de la muestra. Entonces, queremos ver qué pronostica nuestro modelo inflacionario, que es un modelo mensual, de aquí a diciembre de 2024, a partir de 3 escenarios. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ya hemos dicho la clase pasada que con la recuperación del COVID hemos tenido el brote inflacionario del siglo, no solo en México ni en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. Particular inflación hubo en Alemania, en Inglaterra. Los bancos centrales actuaron muy tardíamente, pensaban que era un rebote inflacionario motivado por la recuperación, o sea, siempre esos rebotes aparecen. Pero en esta ocasión los bancos centrales tardaron demasiado y lo que han hecho ahora es acelerar muchísimo su ciclo alcista nominal y real, como vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, la inflación ha comenzado a ceder. O sea, no es que no funcione, que no, no. La inflación ha comenzado a ceder, pero todavía no estamos dentro de los objetivos de los bancos centrales. Entonces, bueno, tenemos varios, Manuel ya le recomendó la lectura, que, bueno, se las recomendamos los dos la clase anterior. Es un artículo que les conviene estudiar. No obstante que no quieran hacer ese tema de tesis,
Es un artículo muy didáctico. Entonces, lo que hicimos ahí fue buscar explicaciones teóricas de la inflación a partir de diferentes explicaciones. Entonces, buscamos una explicación por el lado de costos laborales, usamos otra por digamos, la brecha de producción y brecha de desempleo, y buscamos otra a partir de aspectos monetarios, ¿no? Entonces, como hicimos una búsqueda, le llamamos al artículo, usamos el término heurístico. Heurístico significa búsqueda. Entonces hicimos una búsqueda o una investigación heurística para tratar de ver qué explicación era más satisfactoria empíricamente para captar el problema inflacionario. Entonces, bueno, en ese artículo eh, tenemos la contribución de la inflación total. O sea, por un lado tenemos la subyacente, ¿no? Que es digamos, la más estable de largo plazo y cuenta el 75% de la inflación que registra el INEGI quincena a quincena, mes a mes, etcétera. Y la no subyacente es la que es más fluctuante, porque depende, digamos, de bienes agropecuarios, que son altamente sensibles a cosechas, a diversos efectos estacionales. Por ejemplo, la primera quincena de enero la inflación bajó, de febrero cayó muchísimo la inflación. O sea, nadie pensaba que iba a caer así, porque cayó el precio de los jitomates 40%. ¿Por qué? Porque fue una buena cosecha en Sinaloa. Si hubiera sido una mala cosecha en Sinaloa, hubiera aumentado 40 o 50 o 60% el precio de los jitomates. De igual manera, hubo una buena cosecha en el Bajío y bajó el precio de los tomates verdes porque hubo buena oferta. Los energéticos básicamente son precios administrados por el gobierno, igual que la luz y algunas otras cosas. Entonces, en combinación, la inflación subyacente y la no subyacente generan el 100% de la inflación y vamos a ver cómo lo aproximamos nosotros con nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, como les hemos insistido hasta la saciedad, no empiecen a tirar regresiones sin ton ni son. Hay que ver los hechos estilizados, que es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, ¿qué tengo aquí en primera, claramente? Son los bienes energéticos que son muy volátiles, dependen de los precios internacionales del petróleo y también dependen de las tarifas de luz que maneja Comisión Federal, que es un monopolio, lo mismo que Pemex, ¿no? Entonces, bueno, por razones políticas bajan o subsidian estas cosas, en otras ya no pueden, etcétera. Entonces, los energéticos siempre hay intereses de votos, intereses políticos, porque son dos monopolios del gobierno. Lo que aquí me llama la atención es que tenemos cómo ha incrementado tendencialmente el precio de los alimentos. Como país somos un neto importador de alimentos de todo tipo. Exportamos algunos agropecuarios, de hecho tenemos una balanza comercial superavitaria de bienes primarios, pero comida somos altamente deficitarios e importamos principalmente de Estados Unidos y granos de varios países. ¿Ok? Tenemos, por otro lado, la inflación de Estados Unidos, que esa es una cosa muy importante que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, y bueno, tenemos los servicios, que servicios, si ustedes se dan cuenta, es la única variable que sigue sin ceder, o sea, no ha caído como las demás, ¿no? Y alimentos, bueno, hasta aquí que era el diciembre de 23, no caía, pero ya empezó a caer, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hasta enero de 24, quizás nos faltaría febrero, que salió el dato, creo que el jueves precisamente salió jueves. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una joroba muy clara, ¿no? Donde tenemos que la inflación general, la subyacente y la subyacente crecieron, la no subyacente cayó, por razones que ya les acabo de mencionar, que son bienes agrícolas. Y en esencia lo que tenemos es que ya empieza a ceder la inflación general y también la subyacente, ¿no? Que para efectos de los objetivos de un banco central, la subyacente es la más importante porque es la que le llaman core o de largo plazo, ¿no? Bueno, aquí metimos la brecha de producción, o sea, el IGAE, que está definido aquí abajo, a pie de página, ¿no? O sea, la tenemos expresada en tasas de crecimiento, ¿no?
Entonces tenemos la tasa de crecimiento del PIB, del IGAE observado, la tasa de crecimiento del potencial, ¿no? Aquí debería ser P, el potencial, y aquí también debería ser P, ¿no? De potencial. Y la brecha de desempleo está mal puesto aquí porque no es un porcentaje, es una variación de puntos porcentuales de la tasa de desempleo. No podemos sacar porcentajes de porcentajes. Entonces, bueno, aquí lo que vemos claramente que no entendemos nada. Si yo veo esta gráfica y quiero ver el crecimiento de la base monetaria real, tengo la brecha de desempleo que espero que esté bien calculada, no como está aquí, y la brecha de producción. Yo no puedo distinguir aquí qué tiene que ver con qué. Entonces lo que hicimos, bueno, analizamos cómo estoy haciendo un paréntesis, cómo la tasa de interés real y nominal han venido creciendo y como decíamos al principio de la clase, estamos en los niveles de tasa de interés real más alta desde los últimos 10, 11 años, ¿no? Son tasas de interés reales y nominales altísimas, ¿no? Que es el único instrumento que tiene un banco central, en este caso el Banco de México, para contener un problema que él no generó. El Banco de México no genera inflación porque no tiene la obligación de financiar el déficit del déficit primario. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o algo que quieras decir, Emanuel? No, no, creo que está claro. Ok. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver o cómo lo resolvemos? Entonces, la teoría económica nos puede dar explicaciones diversas por exceso de demanda, ¿no? Si el producto corriente está por arriba del producto potencial, si por costos, si la tasa de desempleo natural, la tasa de desempleo corriente es menor que la tasa de desempleo natural. Estos son costos, esta es demanda, y puede haber otras presiones que tienen que ver con importaciones, etcétera. De ahí que usamos en un principio, como lo hicimos en la clase anterior, un conjunto muy amplio de variables. La tasa de crecimiento de la base monetaria real, ¿no? La inflación de Estados Unidos, la inflación de alimentos, la inflación de energéticos, la brecha de producción y la brecha de desempleo. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 regresores. Lógicamente apareció un problema de multicolinealidad. Aplicamos el análisis de componentes principales y de Lazo, que espero que haya quedado clarísimo, ¿no? Los componentes principales es ver del conjunto de los 6 regresores, cuáles son los que explican la mayor volatilidad de esos 6 regresores. Mientras que Lazo es explicar cuál de los 6 explican más a la variable endógena. Las dos técnicas aplicadas nos dieron como resultado que la inflación en México es función de la inflación de Estados Unidos, de la de alimentos y de energéticos. Es decir, eliminamos 3 variables, nos quedamos con un conjunto solamente de 3 variables. Hablamos con Juan Lee y nos dijo que ustedes ya les dio por lo menos la intuición de lo que es una variable raíz unitaria. Entonces, les voy a dar la intuición muy rápidamente de lo que es una raíz unitaria. O sea, una variable en el tiempo, generalmente las variables macroeconómicas, salvo la inflación y la tasa de desempleo, tienen tendencia. Permítanme. Ah, bueno, lo voy a apuntar aquí. Entonces, generalmente las variables macroeconómicas tienen tendencia en el tiempo, ¿no? Generalmente el producto, la inversión, el gasto, etcétera, para arriba o para abajo. Las remesas, la inversión extranjera directa, la acumulación de reservas, etcétera. Pero hay otras, como la tasa de desempleo, por ejemplo, y la inflación, que en el largo plazo siguen una trayectoria así, o sea, no tienen una tendencia en el tiempo. Entonces, su media es constante y su varianza es constante. ¿Ok? Ese es el caso de una variable que es estacionaria, por eso se le llama estacionaria, porque no tiene tendencia.
Estas que están aquí arriba sí tienen tendencia y son variables de raíz unitaria, es decir, para volverlas estacionarias, habitualmente hay que diferenciarlas una vez. Aquí el problema que tenemos, o sea, no es un problema teórico, sino es un problema de la realidad, que de las 6 variables o 7 que tenemos aquí, estas dos son las únicas dos que tienen raíz unitaria, es decir, que tienen una tendencia. No porque se haya perdido el control sobre la inflación estadounidense o sobre la inflación de alimentos, sino por el brote inflacionario que tuvimos y que acabamos de ver acá. O sea, esto que está aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, justamente esa situación hace ver que tenemos un problema al final de la muestra que está aquí, que hace pensar que la variable tuviera una tendencia, como pudiera ser esto, ¿no? O sea, pero en realidad no es así, sino que esto es producto de este brote inflacionario que tenemos acá. Ya la inflación va para abajo, tiene que bajar a fuerzas con la política contractiva monetaria, ¿no? Y entonces, salvo esas dos variables, la inflación de Estados Unidos como la de alimentos son raíz unitaria, las demás son estacionarias. ¿Ok? Entonces, tenemos el modelo que estimamos la vez pasada. ¿Ok? Entonces, es la inflación de México, ¿no? Que está aquí, INF, para el periodo 2012, 2024, enero. Son 12 años por 12 variables, por 12 meses, 140 y pico de observaciones. Y tenemos los signos correctos. Alimentos, ¿no? La inflación de Estados Unidos aquí claramente vemos que es el parámetro mayor. Es prácticamente el doble que la de alimentos y pues bastante más que la de energéticos. Tenemos una R cuadrada que uno diría, no, pues no está, o sea, yo les he dicho, la R cuadrada de 99,999, para mí tiene un problema generalmente de colinealidad. Entonces, yo arriba de 84, 85% en series de tiempo para mí es suficiente. Pero aquí tenemos un gran problema, que es la autocorrelación. Es decir, corregimos, ya lo dije varias veces, autocorrelación. Quitamos de 6 regresores, nos quedamos con 3. Pero estos 3, falta información ahí que nos está generando autocorrelación. Yo puedo ver la Dublin-Watson porque es un modelo estático, o sea, no tengo ninguna variable rezagada, ni la endógena ni ninguna exógena. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos, igual hacemos la prueba dinámica, ¿no? Con la prueba de los multiplicadores de Lagrange y tenemos que efectivamente hay una prueba, bueno, hay autocorrelación de orden 1, 2, básicamente 1 y 2, lo cual es muy fuerte, ¿no? Entonces vemos el estadístico F aquí. Claramente tenemos un grave problema de heteroscedasticidad también, con términos cruzados, aquí como ustedes ven los productos de estas variables, y tenemos un problema de autocorrelación. Tenemos también un problema de no normalidad, muy importante, y no solo eso, tenemos un problema de cambios estructurales varios aquí, con la prueba CUSUM al cuadrado, que también se manifiesta con la prueba de residuos recursivos, ¿no? Entonces, o sea, quitamos el problema de multicolinealidad, pero ahora estamos con 3 problemas muy graves. No, 4. Tenemos autocorrelación serial, tenemos heteroscedasticidad, tenemos no normalidad y tenemos cambios estructurales. Tenemos 4 problemas muy graves. Con que tuviéramos solamente autocorrelación sería suficiente para decir que es un modelo totalmente espurio. Entonces, vamos a ver cómo corregimos este modelo. Entonces, voy a salirme de aquí para compartir mi tableta, ¿no? ¿Tienen alguna observación o alguna pregunta que hacer? No, de momento no, doctor. Perfecto. Bueno, a ver, permítanme, aquí tengo que ver algo.
Ya está viendo mi pizarra, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo tengo que quiero estimar la inflación, tengo aquí alfa cero más alfa 3 de x3t y el término de error. ¿No? Lo que me está diciendo los problemas que tengo yo aquí, que estos tres regresores explican, pero muy, muy insatisfactoriamente la inflación. Y que hay aquí, en este término de error, información sistemática que este modelo no está agarrando. Entonces recuerden, cuando tengo ese problema de autocorrelación y tengo una cosa así, información sistemática puede ser uno, puede ser una cosa así, que es estilo movimiento browniano, o puedo tener una cosa así. En estos casos, en el caso 2 y 3, significa que el modelo pierde en el tiempo capacidad explicativa, porque aquí tengo los residuales contra el tiempo. En este caso, 1, lo que tengo aquí es un problema sistemático fluctuante sobre una media que es constante, pero que está generando un problema. O sea, es una información sistemática que estos tres regresores no pueden conseguir. Entonces yo tengo que ET, o sea, los errores o la información sistemática que el modelo no está logrando capturar, es igual al estimado de la inflación menos todo eso. Voy a poner gamma. Gamma es igual a todo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces el procedimiento que seguimos Emanuel y yo fue el siguiente. Tomamos los residuales, estos, que se llaman Resit 01, y los vamos a asociar con una dummy que no tiene ningún sentido económico. Tratamos de buscar si esto que estaba aquí estaba asociado a algún choque sistemático, estacional o cíclico, y no lo encontramos. Entonces es una dummy de correcta especificación, así se le llama, dummy de correcta especificación, que no tiene explicación económica, porque no logramos captar aquí, insisto, fenómenos cíclicos, fenómenos sistemáticos o fenómenos estacionales. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto de cómo modelamos la dummy. Entonces, lo que vamos a hacer con la dummy es buscar que esa dummy esté muy asociada con los errores al tiempo que sea ortogonal con los regresores. O sea, lo que estamos buscando es una condición de exogeneidad como lo habíamos determinado. O sea, el error contemporáneo va a ser ortogonal al conjunto de regresores. Conjunto de regresores. Si lo logramos conseguir, estamos tomando una variable ad hoc que está logrando corregir el problema de heteroscedasticidad, el problema de autocorrelación, que es extremadamente serio, el problema de cambios estructurales, el problema de parámetros que se mueven, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, Manuel, algo que se me está escapando que tú quieras añadir? ah, tal vez un comentario. La hora de modelar la dummy es la parte más crítica y es ensayo y error. Es valor por valor. A veces, cuando el problema es más sencillo, sí se puede ocupar algo más estandarizado, pero en este caso no eran tantos los valores que había que agregar, sino en dónde. Entonces, pues lo que hicimos fue un procedimiento ad hoc. Y ahorita el doctor mostrará cuáles las propiedades estadísticas de esta dummy. Sería todo. Ok, gracias. Entonces tenemos, están viendo aquí donde dice comparación de dummy y el error. Sí, doctor. Sí. Ok, entonces aquí claramente lo que hicimos, o sea, Emanuel estimó esta dummy, yo le dije más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, salvo esto que está aquí, lo que estamos tomando son picos muy fuertes, como este, estos de aquí.
Y entonces lo que hicimos fue, hicimos una matriz de correlaciones, ¿no? Entre todos los regresores. Incluso tomamos aquí a la inflación de Estados Unidos, energéticos, alimentos, el IGAE, la brecha del IGAE, la brecha de desempleo, la tasa de crecimiento de la base monetaria, la inflación y esta DUMI que creamos a partir del error. O sea, recuerden que esto está mimetizando al error, ¿ok? Entonces, lo que vemos es que aquí no hay correlación, es ortogonal con la inflación de Estados Unidos, lo mismo con la inflación de energéticos, lo mismo con alimentos, o sea, no son significativos estadísticamente. Tampoco lo es con el IGAE, tampoco lo es con la brecha de desempleo, tampoco lo es con la base monetaria, pero sí lo es con la inflación. Entonces, lo que yo había dicho hace un rato es que si yo tengo la inflación estimada en función de gamma factores más el término de error, lo que estamos viendo aquí es que esta DUMI está muy asociada, esta DUMI 1 está muy asociada con el término de error y es totalmente ortogonal con los regresores en T. Ujú. Entonces eso fue lo que hicimos. Explica esta gráfica, Manuel, por favor. Ok, aquí que hicimos, aquí ponemos el scatter para que vean lo siguiente. En general, casi todos los valores están, si seguimos la Y, sobre el cero. ¿Por qué? Porque la DUMI no tiene que responder a cada uno de los valores. Ajá. Esa es, o sea, el valor, la esperanza de la DUMI es cero, siempre. ¿Por qué? Porque nada más va a actuar y va a intervenir en momentos específicos. Ahora, nos damos cuenta que el grueso de las intervenciones las hace en inflación, que es la parte superior de lo que está escribiendo el doctor, no cuando tenemos deflación, porque además son menos Desinflación, episodios. desinflación. Ah, sí, perdón, desinflación, A ver, desinflación. desinflación Sí, todo por escuchar la radio en la mañana, perdón, y lo otro es desinflación. deflación, que eso no ha pasado en el mundo, No, no, salvo a en Japón en las Japón, décadas de los 90. sí, no, 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 repito, cuando tenemos relativa desinflación. Si más no me traiciona la memoria, aproximadamente como por el 2017 fue cuando observamos una tasa de inflación del 2,5%. Esta tasa de inflación es la mínima histórica registrada, registrada y obviamente es todavía superior al objetivo de lo que sería la Fed, que serían 2%. Entonces sí, es más para recargar el hecho de que hay desinflación. El objetivo de Banxico es de 3. Entonces, básicamente intervenimos la parte superior cuando hay cuando hay brotes inflacionarios que la parte inferior cuando hay desinflación. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una correlación. Acuérdense, la R es una correlación, no es determinación. Es una correlación o asociación estadística muy fuerte y significativa, o sea, del 82% y significativa al 1% entre esa DUMI y los residuos. Y está cumpliendo la característica de exogeneidad débil, que yo les di en alguna clase anterior, del hecho de que los residuales deben ser ortogonales a los regresores, que lo estoy consiguiendo en la medida que D1, la DUMI, está captando los errores y esta DUMI es ortogonal a los errores. Esa es una característica importantísima de un modelo de regresión moderno, donde los errores son ortogonales a los regresores y aquí lo estamos consiguiendo con la DUMI. Entonces, aquí claramente vamos a ver, tenemos que al añadir la DUMI, ¿no? Que no tiene sentido económico, insisto, es una DUMI de corrección, de correcta especificación, es significativa al 1%, ¿no? La R cuadrada sube de 84 más o menos, 80 y algo, sube 96 y la Durbin-Watson ahora, uno puede decir que es un tanto baja, pero al hacer las pruebas de correcta especificación, la LM, que es la prueba dinámica de autocorrelación por los multiplicadores de Lagrange, a 6 rezagos no reportan un problema de autocorrelación de ningún orden, o sea, aquí no lo vemos, ¿no?
de orden 1, 2, donde estaba el problema, aquí hasta orden 6, no existe el problema. La heteroscedasticidad se corrigió completamente, ya con términos cruzados, ningún término es estadísticamente significativo, ¿no? Ya no hay ningún producto cruzado ni sencillo que esté generando heteroscedasticidad. La normalidad se corrigió, digo, a ojo, ¿no? Y con la prueba Jarque-Vera, dos mexicanos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Vera, a Por Jarque, su... cuando fue secretario de Desarrollo Social, tuve alguna entrevista con él, y Vera lo conocí cuando yo trabajaba en gobierno en el Consejo Nacional de Población. O sea, y la otra prueba de distribución normal mundialmente aceptadas, igual que esta, es la de Ursúa. O sea, tenemos 3 mexicanos de primer nivel, ¿no? Y aquí, bueno, evidentemente ya no tenemos ningún problema de cambio estructural con la prueba de Kusuma al cuadrado. Y aquí, salvo esos piquitos que tenemos por aquí, no tenemos un problema sistemático de que tengamos residuales que estén capturando información sistemática. ¿Ok? Pero aquí aparece otro problema. O sea, ya resolvimos 4 o 5 problemas muy graves. Tenemos una prueba, un problema de linealidad que lo reporta la prueba de Ramsey, la prueba de Reset, que es la prueba de Ramsey, ¿no? Yo les dije cuando vimos el modelo cúbico de costos que esta prueba es como un termómetro. ¿Tienes fiebre o no? Si tienes fiebre, tienes un problema. No puedo decirte qué tipo de infección tienes, no puedo decirte, pero hay un problema en tu modelo, generalmente es de linealidad. Aquí lo comprobamos cuando hacemos la prueba de Ramsey, ¿no? Y tenemos que el ajustado de la inflación al cuadrado es estadísticamente significativo. Entonces, cuando uno ve la prueba de Ramsey, que no uno lo ve aquí, uno debe decir, a ver, tengo que analizar lo que tengo acá para ver dónde está el problema. Lo que captamos aquí claramente es que fitted al cuadrado es cuando yo tengo esta regresión. Lo que yo tengo es que esto que yo ajusté aquí, lo meto como otro regresor. O sea, tengo aquí, voy a poner doble gorro, es igual a esto más los errores. Entonces, si este componente al cuadrado o al cubo, que es lo que yo ajusté, tiene información que explique la inflación original, significa que tengo un problema de no linealidad, que puede ser una cosa así como cúbica, puede ser algo cuadrático así o así, en cuyo caso tengo un mínimo, perdón, un máximo, o tengo un mínimo, tengo aquí 2 puntos de inflexión. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Algo que quieran que repita? Yo quisiera aportar una cosa, Ujú. marginalmente. Es muy importante la prueba de Ramsey en sentido de que aportó evidencia de una no linealidad, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ah? Porque podríamos haber atendido esa no linealidad por un cambio estructural y no lo hicimos por lo siguiente, porque porque las pruebas el procedimiento particularmente el de componentes principales, dice de que debe de ser la relación constante. Ajá. Entonces, por lo tanto, es de que decidimos mejor el método que ahorita vamos a ver, pero no ocupamos por eso cambios, ocupar un modelo threshold para decir que hay diferentes tipos de regímenes. Además, cuando hacemos un modelo threshold, lo que queremos ver son asimetrías en condiciones específicas. Aquí no nos interesaba ver eso, sino lo que queremos tener es un modelo que capte lo mejor posible la inflación que estamos teniendo, bueno, ya menos, y evidentemente, bueno, hacer un pronóstico y ver qué medidas podemos tomar. O sea, es que depende para qué quiere un modelo. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí lo que hicimos fue tomar la inflación de México y Estados Unidos para todo el periodo completo desde el año 2000. El Banco de México comenzó a aplicar la política de objetivos de inflación en 2001.
ahí no habían definido el objetivo de 3, pero sí fijaban un objetivo progresivo de reducción. O sea, decían, la inflación está, digamos, estábamos aquí, ¿no? Aquí. Entonces decían, bueno, el objetivo va a ser bajarla a 8, ¿no? Y luego el año que sigue la vamos a bajar a 6. Y luego el año que sigue, no sé qué. Y después aquí instrumentaron los objetivos a 3 más menos 1. Entonces, digamos, ese es el objetivo que está aquí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que, ahorita Manuel, tú les explicas la gráfica de la derecha porque es una Claro que técnica sí. muy importante, muy útil, que tú la dominas. Yo quiero dar la intuición aquí. Si ustedes ven aquí, la inflación de México crecía, perdón, de Estados Unidos crecía, la de nosotros estaba estable. La nuestra crece, la de Estados Unidos baja. O sea, aquí no podemos ver ningún hecho estilizado que nos permita decir algo. O sea, aparentemente no había una asociación, no había una sincronización de inflación México-Estados Unidos, a pesar de la integración de inversión y de comercio. Pero parece ser que esa integración de la inflación comienza por aquí. O sea, sube la de México, sube la de Estados Unidos. Baja, baja, sube, sube, baja, baja. Es análisis de violín, sube, sube, baja, baja, que así le hacen mucha gente. Entonces, Manuel, por favor, explícales este algoritmo que tú usas de sacar correlaciones dinámicas, por favor. Ok, perfecto. Bueno, es algo relativamente muy sencillo. Vamos a fortalecer la hipótesis que acaba de marcar el doctor Loría, que existe una correlación entre entre las dos variables, porque pueden pasar varios escenarios, ¿no? El primero es, si no existe, pues bueno, entonces, ¿por qué está como regresor? Evidentemente debe existir alguna correlación, pero la correlación puede haber cambiado en el tiempo. Ajá. Entonces, pues sí, lo que se ve a ojo es de que por ahí del 16, tal vez desde 14, empecemos a ver que ya hay una asociación. Ajá. Pero yo no sé todavía si realmente es una asociación estadísticamente significativa. Entonces lo que hacemos es que determinamos primero un tamaño de su muestra óptimo, ajá, que debe estar entre el 10 y el 85% de la muestra. Entonces ¿Quieres compartir determina. tu pantalla, Manuel, para que les escribas esto que estás diciendo? No, doctor, creo que lo está haciendo perfectamente bien, de verdad, no tengo problema. Pero Ajá. lo que estás diciendo ahorita de cómo sacar la correlación dinámica. Mire, simplemente si me marca una pequeña, o en la gráfica de la izquierda, me marca un periodo de unos 2 años, se lo agradecería O muchísimo. sea, 2 años con donde sea. 2 años donde sea, exactamente. Perfecto. Eso que acaba de poner el doctor es lo que vamos a denominar como una submuestra ventana. Ajá. Y a partir de esos valores vamos a calcular la correlación. Ajá. Y vamos a penalizarla en términos de los grados de libertad determinados por la cantidad de elementos que hay en esa submuestra. Y eso nos va a dar un valor. Después vamos a agregar un valor hacia el frente, o sea, hacia más al futuro, y vamos a quitar uno del pasado. O sea, Y lo vas haremos esto. moviendo, ¿no? Lo voy moviendo de a uno por uno, de a uno por uno, de a uno por uno, para tener lo que tengo en la gráfica a la derecha, que son de manera continua los valores de las correlaciones de las diferentes submuestras. Ajá. Pero Entonces ya mantienes vean, el mismo valor el mismo tamaño de muestra, ¿no? el tamaño de la ventana siempre se mantiene constante, nada más. Como insisto, tomamos un valor hacia adelante y lo reemplazamos quitando de un valor hacia atrás. La ventana siempre es constante. Entonces queda la pregunta, ok, obviamente las correlaciones van en el rango del 1 al -1, porque podemos tener una correlación negativa o positiva, perfecto, pero ¿cuáles son las estadísticamente Mira, por significativas? ejemplo, aquí las negativas son estas, ¿no? Esas son las negativas. Y Ese es son un caso, significativas. ajá, y ahí habla de algo muy importante. Esas son significativas por una razón. Lo que se puede rayar más o menos lo que está entre las dos líneas, así esa área. Ajá. Eso, exactamente. Las correlaciones que aparecen ahí, que van de menos 0,25 a 0,25, por la cantidad de elementos que tienen, no son estadísticamente significativas. Ergo, son cero.
todo lo que caiga ahí, o sea, por ejemplo, parecía muy interesante ese piquito que estaba poniendo el doctor al principio, por eso le pedí, ráyelo. ¿Por qué? Porque no podemos caer en un análisis incorrecto porque ese piquito no existe. Ese piquito es esencialmente acero. Y entonces ahora tenemos una gráfica muy interesante que marca tres áreas. Cuando hay una correlación negativa, que para nuestro caso indicaría que tenemos efectos desinflacionarios por parte de los Estados Unidos, debido a la integración comercial y de que muchas de las matrices se encuentran en Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es que desde el 2004, que más o menos vemos una correlación significativa, desde el 2005 que tenemos una correlación significativa pero negativa, hasta el 2014, Estados Unidos había sido un factor de desinflación para México, de estabilidad. Pero lo que nos damos cuenta es de que la sincronización se eleva rápidamente después del 2014, tal como lo estaríamos pensando en otros trabajos como sincronización de ciclos, donde tenemos una correlación positiva, la cual también es bueno, porque quiere decir que estamos asociando a los ciclos de un país que sí sabe controlar su inflación. Y ahorita estamos en momentos en que la correlación entre las inflaciones de México y Estados Unidos es altísima, es bárbara. Ajá. Es casi del uno. El problema es que nos sincronizamos en la época en la que ellos se les ocurrió tener un problema inflacionario. Entonces, si yo ya redondeo todo lo que vimos, voy a encontrar lo siguiente. De entre el 2000 y 2005 al 2014, con valores de inflación muy bajos, tenemos una correlación negativa y después se pasó a una positiva. Eso nos da la forma como que tuviera un punto de inflexión. Y si tiene un punto de inflexión, probablemente se trate de una relación cuadrática. Y eso es lo que vamos a tratar de explotar al hacer la reestimación. Vamos a meter un término cuadrático de la inflación de los Estados Unidos para poder captar esos efectos de cuando ellos están en problemas, ya nos contaminan de manera negativa, pero esencialmente durante casi toda la relación son un factor de estabilidad macroeconómica. De Eso sería acuerdo. todo. Entonces, muy probablemente ese término cuadrático esté aquí. Ok. Quisiera antes, em, a ver si me permiten, les dije, esta clase va a ser muy pesada, pero va a ser muy bonita porque vamos a ver muchos temas. Estamos viendo es una clase extremadamente metodológica de cómo vamos progresivamente resolviendo problemas. Todavía no hemos resuelto perfectamente el problema de no linealidad. Aquí estoy haciendo un paréntesis de la causalidad en el sentido de Granger. Esto significa precedencia estadística, no causalidad teórica, precedencia estadística. Esta prueba es una prueba muy vieja, estadística. Es una prueba muy vieja de Granger, que fue premio Nobel de Economía por sus enormes aportaciones a la econometría. Y lo que queremos ver aquí faltó poner, digo, si son estacionarias es correcto. Son estacionarios. Si son Sí. variables estacionarias, lo que estamos viendo es si el pasado de xt, hay rezagos, explica el presente de yt. Esa es una primera hipótesis. La segunda hipótesis, queremos ver si el pasado de yt a menos y rezagos, explica el presente de xt. Entonces lo que vemos es una prueba una prueba F conjunta, que nos va a decir si con todos los rezagos que estamos considerando, aceptamos, más bien rechazamos o no podemos rechazar, porque la hipótesis está indicando que en conjunto, el conjunto de regresores, en este caso los beta cis, son cero en términos de que esta variable explica a esta variable. A mí lo que me importa es ver si la inflación de México, con sus y rezagos, explica a la inflación de Estados Unidos ahorita,
Esa es una hipótesis que sería, pues de entrada es absurda, porque nosotros no, o sea, nosotros somos una veinteava parte de su economía, o sea, no podemos determinar la inflación de Estados Unidos. Pero bueno, o si por el contrario, la inflación de Estados Unidos, con sus y rezagos, explica la inflación o ayuda a entender la inflación de México en este momento. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una prueba de hipótesis. Es decir, a partir de los parámetros alfa i y los parámetros beta i, yo voy a decir si acepto, si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Entonces, es precedencia estadística, no es causalidad teórica. Es simplemente si el pasado de esta variable ayuda a entender el presente de esta variable, o sea, en el pasado de la inflación de México ayuda a entender la inflación actual de Estados Unidos, que pues de entrada pues, sería, o sea, es absurdo, ¿no? Más bien sería si estadísticamente la inflación de Estados Unidos tiene información del pasado que explique el presente de la inflación de México. ¿Ok? Entonces, esta es la hipótesis que queremos probar. Entonces, es una prueba muy sensible a los rezagos. Si quieres, la podemos hacer ahorita, Manuel, para que ellos lo vean. No nada más que vean el power, sino que vean cómo hacerla. Entonces, la primera hipótesis es la inflación de Estados Unidos no causa, en el sentido de Granger, a la inflación de México, ¿no? Lo rechazamos. Claramente al 1 o al 99%, como lo quieran leer. Entonces, rechazamos, ¿no? Es decir, y la inflación de Estados Unidos no causa, rechazamos eso, o sea que sí causa. Luego, la segunda hipótesis es que México, la inflación de México no causa a Granger. En el sentido de Granger, la inflación de Estados Unidos no podemos rechazar, entonces se acepta, ¿no? Entonces, lo que nos importa a nosotros es esta. Y lo hicimos hasta con 12 rezagos. O sea que con un rezago de un año para series mensuales, o sea, con 12 observaciones hacia atrás, la inflación de Estados Unidos explica lo que pasa en la inflación en México. Me gustaría que les muestres tu e-views, Emanuel, para que vean cómo hacer la prueba. Son pruebas Sí, por pares, no se pueden hacer más de dos variables. claro que sí. Permíteme un segundo en lo que pongo Espero estén viendo ya mi pizarrón, digo mi Ah, pantalla. sí, Entonces ahora voy a tener, aquí tengo la inflación y aquí tengo la inflación de los Estados Unidos. Siempre es bueno graficarlas para ver que estoy haciendo lo que estoy buscando. Sí, en general, es la dinámica que estoy buscando. Y entonces aquí voy, view, entonces en el sentido de Granger. Algo bien importante, es esencialmente lo más importante, determinar la cantidad de rezagos. Nosotros queríamos ver si a un año, por la frecuencia que tenemos causalidad. Entonces, le damos OK. Y aquí lo que tenemos es de que, como ya lo mencioné, la inflación de Estados Unidos no causa a la inflación de México, rechazamos. Por lo tanto, la inflación de Estados Unidos sí causa la inflación en México, y la inflación en México no causa la inflación de Estados Unidos. Tenemos evidencia, no tenemos evidencia para rechazar esta hipótesis, lo cual es cierto. Nosotros no causamos la inflación en los Estados Unidos. Creo que sería todo. o sea, obviamente por tamaño, pues la segunda hipótesis es absurda, pero siempre esta prueba es bidireccional, ¿no? Entonces, para series mensuales hay que meter muchos rezagos, ¿no? 12, no hay una regla, tampoco hay reglas aquí. Pueden empezar con 12, 11, 10, 9, 8, y en algún punto ya deja de ser significativa. En series trimestrales hay que meter 4, en series anuales 2 o 3 es suficiente, pero no hay reglas. O sea, entre más alta sea la frecuencia de las variables, hay que meter más rezagos. ¿Ok? Sí, Entonces, ya si dejas nomás, de compartir, si, Emanuel. si me permite un último comentario. Sí, Hay que tener mucho cuidado, es deseable que estas pruebas se hagan con series estacionarias. ¿Por qué? Porque por la presencia de tendencia, ya sea estocástica o determinística, es muy probable que se pueda engañar la prueba simplemente por la tendiente. Sí. exacto. Acuérdense, aquí ya estamos en un mundo donde la estacionalidad o no estacionalidad es crucial. Entonces, el semestre pasado eso no existía, ni siquiera lo habíamos planteado.
pero ahorita sí ya. Entonces, demostramos que todas las variables, salvo dos y por el piquito al final, generaban un problema de raíz unitaria. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro, algo que quieran decir? ¿No? De acuerdo. Entonces metemos el término cuadrático. Yo ya les enseñé cuando hicimos el modelo de la función cúbica de costos empresariales. Les enseñé cómo meter, y bueno, aquí lo que tenemos es que tenemos la inflación estadounidense al cuadrado y vemos que es claramente significativa, igual al 1%. La R cuadrada mejoró marginalmente. Aquí está. Y la Durbin-Watson mejoró, inclusive. Aquí hicimos, los parámetros se mueven un poco, ¿no? Pero realmente no cambian de signo, ni cambian brutalmente de valores. O sea, eso significa que cuando yo ya tengo un modelo de base, como el que obtuvimos con las tres primeras variables que están aquí, lo que hemos ido haciendo, metimos primero la dummy y luego metimos esta porque teníamos un problema de no linealidad. Entonces, con eso ya tenemos resuelto el problema. Volvimos a hacer la prueba de Ramsey, la prueba reset, que está aquí. Metimos nuevamente el término cuadrático. Bueno, aquí vemos que la probabilidad ya no, claramente, ya no nos dice que ya no hay un problema. Y cuando tenemos aquí el término al cuadrado y al cubo de la variable ajustada, esto ya es igual a 0. Por lo tanto, ya resolvimos el problema de no linealidad. O sea, cuando hay brotes inflacionarios, pues evidentemente tenemos jorobas así, ¿no? O cuando tenemos fenómenos desinflacionarios, tenemos cosas así. Entonces, hay un máximo y hay un mínimo a partir del cual hay que evaluar una ecuación. Entonces, esto lo resolvimos Emanuel y yo la semana pasada, porque me quedé yo con la espina de que resolvimos multicolinealidad, pero generamos autocorrelación, que es problema mucho más grave aún por lo que yo ya les enseñé en clase. Entonces, bueno, tenemos esta función, tenemos una función cuadrática por el término de la inflación estadounidense, que aquí está la inflación estadounidense, y aquí está elevado a la 1, y aquí elevado al cuadrado. Entonces, lo que queremos es calcular la condición de primer orden, que también ya les enseñé, les dejé una tarea, donde esta relación marginal genera un punto de inflexión. Insisto, puede ser esto o puede ser esto. Una función cuadrática tiene un mínimo o un máximo. No puede tener las dos. Tiene un mínimo o un máximo. Entonces, al hacer la derivada parcial de la inflación de México respecto a la de Estados Unidos e igualarla a 0, significa que tenemos un mínimo que está diciendo que es menos 5.25. Hicimos la segunda derivada para probar que era un mínimo, es decir, esta derivada tiene que ser mayor que 0, que es como está aquí, ¿no? O sea, al hacer la primera derivada es eh, lo que está aquí, ¿no? Punto 21 de esto. Al hacer la segunda derivada por este procedimiento, tenemos que es positiva, ergo, lo que tenemos nosotros es un mínimo, es decir, tenemos una cosa así, evaluada en menos 5.25. Para acá tenemos esto o tenemos esto, y para acá tenemos esto o tenemos esto. ¿Ok? Entonces, a ver, Emanuel, explícales, por favor. Tú lo hiciste en un solver ahí, ¿no? Sí, es muy sencillo. Miren, una vez de que uno tiene una función cuadrática, como bien dijo el doctor, es un ejercicio interesante siempre calcular los puntos críticos para saber con qué es con lo que estamos tratando, cuáles son los puntos críticos, el punto donde cambia la pendiente, y las intersecciones. Ajá. En este caso, cuando sacamos la primera derivada, obviamente quedamos sin constante, por eso es de que pasa exactamente por el origen. Así que esta gráfica realmente lo que permite es una interpretación vaga y general
de la dinámica de la inflación de Estados Unidos sobre la inflación de México. Y lo que tenemos es que tenemos un efecto mínimo de desinflación de los Estados Unidos sobre México cuando ellos se encuentran bajo control de su inflación y está en menos 5.25. Tengan en cuenta que nosotros ya traemos una inercia o por lo menos un valor constante de 1.20 y tantos. Ajá. Entonces, si Estados Unidos está por ahí, entonces puede ayudar a controlar esa inflación. Pero si pasa como ahorita, que es rara vez, que Estados Unidos está por encima de su objetivo inflacionario, entonces vamos a estar en el área, en el área estrictamente positiva, en el área 1.1. Exactamente que está poniendo el doctor, y que nos dice que vamos a encontrar hoy efectos de aceleración inflacionaria, producto de los Estados Unidos. Y eso nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, es cierto que la política monetaria opera con rezagos reales, que quiere decir que subimos la tasa de interés y tarda tiempo en, particularmente, se ha manejado la hipótesis de que entre más sea mayor sea la inclusión financiera y más tengamos una asociación con la tasa de interés, más menores serán esos rezagos. México tiene muy poca inclusión financiera. Ajá. Entonces tardamos más. Entonces la pregunta es si tardamos, ¿por qué subirla tanto? Por una razón, porque tenemos que también seguir la directriz de la política monetaria de los Estados Unidos y ellos le iban a subir porque tenían un problema de inflación. Entonces no hay mucho margen de maniobra para hablar o para pensar en el mediano plazo de que realmente vamos a tener grandes bajas de interés porque la Fed no está pensando en grandes bajas de interés. Tener que ser consistente y consciente de todo. Entonces aquí lo que tenemos es eso. La Entonces, capacidad, ujú, perdón. sí, perdón, entonces aquí tenemos, mira, aquí nos faltó quizás haber puesto esto, déjame ver. Tenemos aquí la inflación de Estados Unidos, X y F de X, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, cuando la inflación de Estados Unidos iba para arriba, nosotros también. Lo que va a pasar ahorita es que la inflación de Estados Unidos está yendo para abajo, lo cual va a ser un factor desinflacionario exógeno para nosotros muy importante, aparte de lo que estamos haciendo al subir la tasa de interés. Pero que Estados Unidos baje su tasa de inflación nos beneficia aparte de lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ok, ¿algo más que quieras decir, Emanuel? sí, en este caso lo que podemos ver con este modelo tan parsimonioso y asociado a factores externos es de que estrategias muy heterodoxas como el PASIC, pues no tuvieron ningún efecto sobre el control inflacionario. Y eso también es algo que, por lo cual es importante este ejercicio. Ok, Sí. ¿tienen alguna pregunta o alguna observación que hacer? ¿No? Lo último que mencionó el doctor Emanuel, ¿qué fue? ¿Cómo dijo? ¿PASIC? El PASIC, el programa, creo que es Auxiliar para controlar la inflación, fue parte del gobierno federal, fue una iniciativa del gobierno federal que se puso durante la época más álgida de la inflación, en el cual liberalizaba bueno, financiaba ciertas canastas, particularmente básica, y además reducía costos de importación para, digamos, reducir la inelasticidad de la economía mexicana que tiene para producir alimentos. Ajá. Bueno, sobre Entonces, todo subsidiaron con impuesto de Pemex el costo del precio de las gasolinas, ¿no? eso fue Pero bueno, adicional. entonces pero Pero no. no nos perdamos en eso, porque no estamos viendo aquí política económica, sino estamos viendo un modelo de estimación de la inflación de México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ahora en un problema, en otro problema ahora. Es el modelo que nosotros ya probamos, ¿no? Y que dijimos está bien. Y aquí lo que quisimos fue meter la inercia inflacionaria. Es decir, yo tengo la inflación aquí, en T, de un conjunto de regresores, metimos una dummy, metimos una variable cuadrática, que era la inflación estadounidense, y ahora lo que estamos añadiendo es un término autorregresivo, es decir, la inflación del pasado, para ver cuánta memoria inflacionaria tiene nuestro país en el periodo 2012-2024, ¿no? Es decir, la inflación del pasado, ¿qué tanto incide en la inflación actual? Ese es un modelo dinámico
Es un modelo dinámico porque está la variable endógena rezagada como explicativa, y aquí es un modelo estático porque tenemos que todos los regresores son contemporáneos. Entonces aquí le damos sensibilidad dinámica al modelo, ¿ok? Entonces el pasado importa en términos de la misma variable. O sea, hubo inflación hoy porque hubo inflación pasada. Esto no es uno. O sea, si ustedes se dan cuenta, el parámetro no es uno. O sea, no significa que si hubo 5 hoy, mañana va a haber 5 y pasado 5. Significa 28%, ¿no? O sea, la inflación de ahorita le va a pegar 28%, o sea, el 5 va a ser el 28% de 5, lo que se va a añadir más todo lo que esto contribuya, ¿no? ¿Sí me entienden en eso? Sí, ¿Me podría volver a repetir, por Si esto favor? fuera uno, significaría que si la inflación de hoy fue 5, mañana va a ser 5 más lo que acumulen esos factores. Pero no es uno. Afortunadamente es 0,27. O sea, es el 27% de la inflación de ahora se va a transmitir al periodo siguiente. O sea, si la inflación de este mes fue, digamos, esto fue 4,4, ¿no? La inflación de febrero, ¿no? Entonces, el 28%, coño, el 28% de la inflación de ahorita se va a pasar al mes siguiente, o sea, el 4,4%, coño, el 4% de la inflación de febrero. Se va a pasar el 28% a esto, sería como uno, más o menos, 1%. O sea, la base va a ser 1% más lo que indiquen estas cosas. ¿Ok? Si está bajando los energéticos, está bajando la inflación de Estados Unidos, está bajando alimentos, pues le quitan al uno. Bueno, ya es menos, ya no es que sea negativo, sino es que está creciendo menos, pues. Entonces tenemos un modelo estático por un lado y un modelo dinámico por otro. Tenemos ese término que los diferencia. Entonces tenemos dos modelos rivales. ¿Sí queda claro ahora cuál es el asunto? Quiero ver cuál de los dos modelos explica mejor la inflación de México en este periodo, desde 2012 y 2024. Ese es un modelo estático y es un modelo dinámico. ¿Sí queda claro lo que estamos haciendo? Las pruebas de correcta especificación así se ponen a pie de página, ya les explicamos las clases anteriores. O sea, yo como econometrista, con que yo vea esto, o sea, yo me fijo en esto. Primero, que sean significativos estos. Veo la R cuadrada. Para mí, yo no veo primero la R cuadrada. Primero yo veo esto. Segundo, yo veo esto. Tercero, veo la R cuadrada. Y después me voy a ver la normalidad, la heteroscedasticidad, la autocorrelación dinámica y la no linealidad. Entonces, yo no tengo que ver hojas y hojas de salida. Insisto, yo veo primero, lo voy a poner con números. Yo primero veo que los parámetros sean significativos en lo individual. Veo que tengan los signos correctos, de acuerdo con la teoría económica. Veo que no haya autocorrelación estática. Después veo la R cuadrada, que para mí es lo menos importante. O sea, no es que no lo sea, pero no es lo más importante. O sea, no es lo más importante. Luego veo eh, la, bueno, dije que iban a numerar, ¿no? Dos, dos, esto, tres, veo esto, cuatro, veo esto, cinco, veo acá. O sea, lo primero que veo no es la R cuadrada, no es un modelo de 0,9999, es un problema que debe tener graves problemas. No es que no importe, pero no es lo que más importa. Lo que más importa es lo que les acabo de indicar. Entonces, ese modelo está correctamente especificado, todo, y ese también está correctamente especificado. Entonces, ese es el asunto que tenemos. Entonces, queremos ver, tengo dos modelos que explican lo mismo. Lo que yo quiero ver es cuál es el mejor. O sea, de dos modelos rivales,
cuál es el que es estadística. O sea, para mí teóricamente este modelo tiene algo muy importante que es la inercia inflacionaria, la dinámica inflacionaria que está aquí, que este no lo tiene. Tiene un regresor más, tenemos 97% de explicación, el coeficiente de determinación. O sea, la variación del lado derecho explica el 97% de la variación del lado izquierdo. Aquí tengo 96,9, o sea, marginalmente es lo mismo. O sea, esto es igual a esto. O sea, es 0,5 de diferencia. Eso no es relevante. Pero bueno, estoy añadiendo información importante puesto que no tengo ahora otro problema. Ya resolví los dos. Entonces, ese es el asunto en el que estamos ahora. ¿Ok? Entonces, ahora tengo este dilema. O sea, yo nunca, o sea, el dilema es, ¿cuál es el mejor modelo? La respuesta es, no puedo conocer el modelo real. O sea, no puedo, lo voy a poner con mayúscula, conocer el modelo verdadero. Porque lo que estoy haciendo yo es una aproximación heurística. Ya dije, heurístico es de búsqueda. Estoy haciendo una aproximación heurística a un problema que es la inflación. Incluso la inflación no es observable. O sea, me doy cuenta cuando voy a hacer mi mandado, ¿no? Ayer fui al mandado y dije, ay, cabrón, o sea, pues yo me gastaba 300, ahora son 400 y en un mes van a ser 500. Entonces, no es observable la inflación. O sea, uno la siente. Se mide y se aproxima a través de indicadores, como vimos la tabla de ponderadores subyacente, no subyacente, energéticos, alimentos, bla, 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 servicios, etcétera. Pero esas son muestras, o sea, son muestras que hace periódicamente el INEGI de miles de productos genéricos, de ahí saca subcanastas, esas subcanastas las pondera, cambia los años base, cambia las preferencias y los gustos de la población mexicana y con eso va hilvanando series que no tienen nada. Por ejemplo, hace 20 años todavía existían los ferrocarriles, por ejemplo, en la canasta de precios. Pues ya no hay ferrocarriles. Bueno, el Maya, pero eso no sirve para nada, ¿no? Entonces no entra aquí. Pero, por ejemplo, camiones, peceras, colegiaturas, cosas nuevas como tablets, teléfonos celulares, hace 20 años evidentemente no estaban, ahora sí están. Y tienen una ponderación que les da el INEGI de acuerdo con la encuesta ingreso-gasto, etcétera. No me voy a meter a eso porque no es una clase de cuentas nacionales. Entonces, lo que yo estoy buscando es qué modelo explica más. Eso es lo que yo quiero hacer. No cuál es el más, cuál es el verdadero, porque no lo puedo saber. Entonces voy a aproximarme a la realidad a partir de forma indirecta de los levantamientos que hace INEGI a lo que él le llama inflación. Yo voy a aproximarme heurísticamente a partir de buscar el proceso generador de información que yo no conozco. ¿Ok? Entonces voy a buscar aquel modelo que tenga mayor capacidad de replicación. Este es el término, replicación. Esto, esto es lo que yo estoy buscando. Aquel modelo que tenga mayor capacidad de explicación o de replicación de lo que ha sido la inflación entre 2012 y 2024 con series mensuales. Entonces voy a usar un criterio estadístico, totalmente estadístico, que se llama In-Sample Forecast. O sea, ¿qué es el pronóstico dentro de la muestra? Es decir, yo tengo la muestra, ahorita ya lo vamos a ver con Emanuel, tengo los datos de la inflación, ¿no? Entonces voy a ver con el modelo que yo hice, qué tanto puede reproducir esto, qué tanto puede replicar. Si tengo un modelo que hace esto o hace esto, pues es una porquería. Si tengo un modelo que hace esto, va a tener errores, pero lo que yo voy a buscar es el modelo que tenga el menor error histórico.
sí queda claro lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Sí, Pues mire, vamos a hacer una cosa. Son 6:35, no quiero entorpecer la clase de Manuel. Sé que ha sido una clase pesada. No vamos a acabar. No me interesa ahorita acabar en 10 minutos algo que es muy valioso. Quiero dejarla hasta aquí. Emanuel, si no tienes inconveniente, para que descanses tú y descansen ellos 25 minutos y empiecen a tiempo. Perfecto, nos vemos entonces a las 7 en mi sala. Ya Entonces escucho. empezamos con bares, Emanuel, por favor. Claro que sí, doctor, fue un placer. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. gracias. Chao. Gracias, hasta luego.